recuerde que todo se soluciona con... No se enojen, no se molesten por cualquier inconveniente o alguna mala actitud tal vez, ¿no? Todo tiene solución, recuerden por favor. Bien muchachos, el día de hoy nos toca trabajar lo que son las organizaciones internacionales que protegen los derechos humanos. O como decía tu ficha, organizaciones internacionales de paz u organizaciones internacionales que protegen los derechos humanos. Vamos a agrandar esto. Y justamente viendo este tema, ahora sí. ¿Qué son las organizaciones internacionales? Es una asociación de estados establecidas previo acuerdo que se encargan de perseguir la realización de objetivos comunes a través de la cooperación. No, estas organizaciones internacionales, que son muchas, múltiples, organizaciones internacionales que se aplican a nivel global, organizaciones internacionales que aplican solamente a países miembros de un solo continente, organizaciones internacionales que agrupan a países de cierto sector específico, ¿no? Se van a encargar principalmente, muchachos, de cumplir distintos objetivos. ¿Como cuál? Principalmente estas organizaciones internacionales buscan brindarle al ciudadano, brindarle al individuo, al ser humano, condiciones de vida adecuados, ¿no? Para desarrollarse como tal. Eso es lo que se busca principalmente, ¿no? Para poder desarrollar, por ejemplo, para que un ciudadano, para que un individuo, para que un ser humano pueda desarrollarse plenamente dentro de su sociedad, necesita pues ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, vivir en una sociedad donde no haya conflictos, ¿no? Vivir en una sociedad en paz, vivir en una sociedad justa. Y para ese fin habrá organizaciones internacionales que se encarguen de velar por la paz. El individuo necesita vivir en un ambiente adecuado, libre de contaminación, basura, desperdicios, tantas cosas. Organizaciones internacionales que se encargan de velar justamente por este tema del medio ambiente, ¿no? El individuo necesita acceder a un trabajo adecuado, seguro y que cumpla las condiciones mínimas para poder hacer un buen trabajo, ¿no? Y que aquí no sea explotado. Para eso habrá organizaciones internacionales que justamente se preocupen por este tema, ¿no? Ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, para los diferentes temas, diferentes campos, hay organizaciones internacionales que se van a encargar de velar por esos temas. Y estas organizaciones internacionales trabajan en cooperación. No son organizaciones que trabajan de forma independiente. Trabajan en cooperación conjuntamente con los estados de los países, ¿no? Un ejemplo, por mencionar simplemente la ONU, que se encarga de preservar en palabras sencillas la paz en el mundo, trabaja de la mano con el Estado peruano. Acá hay oficinas centrales que representan justamente a la ONU, ¿no? Pero, ¿cómo nacen? ¿Cuál es el origen? ¿O cómo surgen estas organizaciones internacionales? Dice ahí, surgen después de la Primera Guerra Mundial. Muchachos, no me veo, un ratito. Ahora sí. Y había uno más en pantalla, en espera. Muchachos, a lo largo del tiempo, ustedes saben, ustedes conocen, ustedes que han estudiado, han revisado, o por último tienen por conocimientos básicos que desde que apareció el hombre en la Tierra, sus condiciones de vida han ido superándose poco a poco, ¿no? Pasando por una edad antigua, pasando por la Edad Media, pasando por la edad moderna y por último la edad contemporánea. Ustedes han visto a comparación de edad antigua, edad media, los niveles de vida del hombre han ido cambiando, el desarrollo de la vida del hombre ha ido cambiando, la forma de pensar del hombre ha ido cambiando conforme ha ido evolucionando y avanzando el tiempo, ¿no? Cosas, por ejemplo, como libertad, ciencia, soberanía, independencia, igualdad de derechos, cositas que se obtuvo cuando cambian los pensamientos otras ideas como la Ilustración, Renacimiento. Para eso hubo movimientos para llevar a cabo estos ideales. Todo cambió, todo cambió. Conforme ha ido avanzando el tiempo, todo ha cambiado. Ideológicamente, ¿no?
Las ideas del hombre cambiaron, dejaron ideas anteriores, ideas antiguas, por así decirlo, para tomar en cuenta otras nuevas ideas, ¿no? Y que al día de hoy se ponen en práctica. Muchos de los ideales de la ilustración del siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? Conforme también ha ido pasando el tiempo, muchachos, ustedes que han visto el tema de las revoluciones industriales, saben ustedes que el hombre ha ido creando objetos nuevos, el hombre ha ido creando inventos, el hombre ha creado ciencia, tecnología, nuevas medicinas, ¿no? Nuevos instrumentos que le ha mejorado la vida al hombre, ¿no? Nuevos instrumentos que le han mejorado la vida al hombre. Ya. Ahora sí. Nuevos instrumentos que le ha ido mejorando la vida al hombre, ¿no? Hemos visto una primera revolución industrial, hemos visto una segunda revolución industrial, y se pensaba que en ese entonces, pues el desarrollo, la inventiva, la capacidad del hombre no tenía comparación, no tenía un paradigma. A tal grado eran los avances que estaba dando, pues muchos esperaban, por ejemplo, pasándose desde el siglo XVIII, pasando el siglo XIX, las épocas de las revoluciones industriales, se avecinaba el siglo XX, ¿no? Los años 1900. ¿Qué más podía inventar el hombre? ¿No? Con ansias esperaba en aquel entonces, a pesar de cómo se vivía la sociedad. Pero ustedes saben que todo ello, todos estos inventos, todas estas creaciones, eh, no solamente le dio al hombre estabilidad, sino también le dio o le hizo acrecentar, basados o guiados por el capitalismo, la rivalidad. La rivalidad, competencia, superación, sobreponerse los unos sobre los otros. Eso ocasionó pues que justamente estas rivalidades, ¿no? Por tener más, por manejar recursos, por controlar negocios, mercados, por controlar la economía en el mundo, ¿no? Eso ocasionó que las rivalidades entre las principales potencias nazcan, aparezcan. Producto de ello llegó el siglo XX, ¿no? Y lejos de lo que se esperaba que pasó en el mundo, estallaron las guerras mundiales. Primera Guerra Mundial, 1914 hasta 1918. En 1919 se firmó la paz, Tratado de Versalles. 20 años después nada más, 1939, estalló una Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945. Y como bien saben, muchachos, estas guerras mundiales, bueno, han ocasionado crisis económica, crisis social, crisis política, crisis en todos los campos. Y todos los inventos, todos los adelantos que se han dado para la época fueron utilizados justamente para estos fines, para fines bélicos. Entonces, eso despierta alarmas en el mundo, ¿no? Eso despierta alarmas en el mundo. Es cierto que científica y tecnológicamente todo ha cambiado. El mundo ha avanzado, el mundo ha cambiado y está evolucionando. Pero eso a la vez ha creado división entre las personas, grupos, estados, países, naciones, ¿no? Ya que hay rivalidad. Entonces, es necesario, o era necesario crear organizaciones que justamente fomenten estos ideales que se están perdiendo: la cooperación, armonía entre los pueblos, apoyo entre los pueblos, ayuda entre los pueblos. Y es así que aparecen las organizaciones internacionales. La primera de ellas apareció cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Ustedes conocen, ustedes saben de ella. Esta fue la Sociedad de Naciones, ¿no? Esta Sociedad de Naciones apareció cuando terminó la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones tenía como finalidad preservar la paz entre los países miembros, preservar la paz, la armonía entre los países miembros, entre los diversos países en el mundo. Pero sin embargo, muchachos, sabemos, bueno, es fácil saber o adivinar que esta Sociedad de Naciones no hizo su trabajo. Fue muy débil. Nadie hacía caso, ninguno de los países que eran miembros de la Sociedad de Naciones hacía caso a los dictámenes que mandaba la Sociedad de Naciones. ¿Por qué, profesor? Muy fácil, pues porque ha surgido una Segunda Guerra Mundial. Si es que esta organización internacional llamada Sociedad de Naciones hubiera llevado su trabajo bien, no hubiera estallado una Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Bueno, pero no es toda la responsabilidad, no, la responsabilidad no es de esta organización, sino de los países potencia de aquel entonces.
Un ejemplo, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, ustedes recuerdan que Estados Unidos ingresó tarde a esta guerra en 1917. Y cuando terminó la guerra, Estados Unidos dio sus dictámenes, ¿no? Los 14 puntos de Wilson, ¿no? Dijo cómo debía regirse Europa, pero después de eso Estados Unidos no quiso saber nada de Europa, ¿no? Que Europa solucione solo sus problemas. Se creó la Sociedad de Naciones, Estados Unidos no participaba ni era miembro de la Sociedad de Naciones, ¿no? Entonces por ahí vemos su debilidad. Los países potencias no formaban parte de la Sociedad de Naciones. El día de hoy existe ya una organización parecida, se llama ONU, Organización de las Naciones Unidas, que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Esta organización sí está conformada por los países potencias, entre ellos Estados Unidos. Tú sabes que si hay algún altercado, alguna riña, algún conflicto militar o posible conflicto militar entre estados, esta Organización de Naciones por diversos medios tratará de pacificar este conflicto, ¿no? Utilizando medios legales, medios jurídicos, medios económicos, o en el peor de los casos, intervención militar, ¿no? Como lo ha hecho en algunas zonas, como lo ha estado haciéndolo en Medio Oriente, ¿no? Con la excusa de pacificar esa zona. Bueno, pero ahí tienes ahí entonces a esta organización internacional. Entonces, debido al fracaso de esta Sociedad de Naciones después de la Segunda Guerra Mundial, no solamente se crea una sola organización, que es la ONU, sino se crearon muchas más que se encargan de ver y velar justamente por diversos temas, ¿no? La paz, el medio ambiente, salud, educación, tema de la niñez, temas agropecuarios, temas del trabajo, educación, ciencia y cultura, ¿no? Etcétera, temas económicos, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etcétera, ¿no? Entonces, muchachos, este es el objetivo de las organizaciones internacionales, ¿no? Uno quiere vivir, desea vivir en un ambiente libre y tranquilo, entonces su objetivo será velar por la seguridad internacional. Como decía en un inicio, uno merece vivir en un ambiente libre de contaminación. Hay que cuidar el medio ambiente y hay organizaciones que se encargan de ellas, ¿no? Organizaciones que se encargan de proteger los derechos humanos, ¿no? Fomentar la cooperación económica, brindar servicio médico, dar asistencia humanitaria, ¿no? Son distintas organizaciones que existen y que trabajan de la mano con otros estados. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ustedes que están al tanto o han estado al tanto de las noticias deben de saber que pues se ha escuchado mucho hablar de ella en los últimos tiempos, debido a la pandemia que se está viviendo en todo el mundo. Y a través de la Organización Mundial de la Salud, nosotros obtenemos las recomendaciones, la certificación de las dosis o vacunas para poder resistir a esta enfermedad. En fin, todos los mecanismos legales, sanitarios que da y asesora esta organización. Segundo, por favor. Uno más teníamos por aquí. Ya está. Lo mismo por otro lado la Cruz Roja, ¿no? Bueno, ellas se encargan de brindar asistencia humanitaria en caso, pues, por ejemplo, hay algún conflicto, alguna guerra en algún país, algún desastre natural, huaico, aluvión, lluvias torrenciales en algún país, pues si muchos pueblos han sido damnificados, ¿no? Entonces ahí debe aparecer, o ahí aparece la Cruz Roja, ¿no? Solamente estamos mencionando entonces los objetivos. Ahora vamos a ver ya a cada una de estas organizaciones. Vamos a mencionar, yo en la ficha, te debo haberme enviado, bueno, varias de ellas, unas 3, 6, 8, 9, 10 más o menos, sí, organizaciones internacionales, no son las únicas, hay más, pero te mandé algunas con un breve concepto, una breve reseña de cada una de ellas. Aquí vamos a mencionar algunas más de las que están ahí, otras que no están ahí, y algunas también que hay aquí en el Perú.
¿no? Hay organizaciones internacionales que están, organizaciones que se encargan de proteger o buscan proteger los derechos humanos, que están en el Perú, ¿no? Que son organismos autónomos peruanos, y pues que justamente también se encargan de velar por este tema, ¿no? En este caso vamos a ver a la ONU, bueno, la primera o la principal de ellas. Esta organización de las Naciones Unidas, conocida como ONU, aparece después de la Segunda Guerra Mundial, allá por el año 1945. ¿No más? La una. Un segundo, vamos a ver. Aquí está. Como decía, muchachos, bueno, nosotros por cultura general sabemos que la función o el objetivo de la ONU es justamente velar por la paz mundial, defender de los derechos del hombre, ¿no? Que haya igualdad entre los pueblos, ¿no? Y brindarle a los pobladores del mundo un nivel de vida adecuado. Digamos que esos son los objetivos que busca, los objetivos que emana. Para ello, pues, utilizará los medios necesarios para poder cumplirlos. Hace un momento yo ponía el ejemplo de cuando dos países están en posible conflicto, ¿no? Entonces, para asegurar la paz en la zona, utilizará diversos medios, ya lo comenté, ¿no? Alguna sanción económica, alguna sanción política, o en el peor de los casos, la intervención militar. Intervención o aprobación del uso de la fuerza. Muchachos, entonces la ONU para su existencia pues trabaja con otros órganos que son parte de ella, ¿no? Como el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, la Secretaría General, el Tribunal Internacional de la Haya, donde ahí se pueden resolver conflictos jurídicos entre los Estados miembros, ¿no? Ya que de no resolverse puede haber el caso que haya un conflicto militar. Solamente por poner un ejemplo, ustedes deben de recordar que hace no muchos años atrás, Chile y Perú o Perú y Chile estaban en un conflicto de esta naturaleza, ¿no? Por el referendo marítimo. Y como no podían resolver sus inconvenientes entre ambos países, esto se elevó a un tribunal internacional, ¿no? La Corte de la Haya, en el cual se resolvió los territorios que estaban en disputa en favor del Perú y otro tanto a favor de Chile, ¿no? Y al final ambos países tuvieron que aceptar lo que dijo esta corte. Si hubiera sido otra época, si hubiera sido otro momento, esto tal vez hubiera provocado un conflicto militar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, justamente para esto están las organizaciones internacionales, para evitar estos conflictos y así fomentar la armonía entre los pueblos. Y para ello hay organizaciones internacionales en los diferentes campos, como lo dije, ¿no? Legales, jurídicos, medioambientales, trabajo, salud, educación, ¿no? Ayuda humanitaria, etc. Acá tienes entonces la ONU. Ya la había mencionado previamente. Otras organizaciones internacionales, ¿no? Mencionando alguna de ellas, ¿no? Tienes a la Organización Internacional del Trabajo, tienes a la UNESCO, ¿no? Que es una organización para la educación, la ciencia y la cultura, ¿no? Tienes a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La OMS justamente se encarga de este tema o de estos temas. Tienes el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional para ver temas o problemas económicos en los diferentes estados. A través de estas organizaciones se brinda préstamos y asesoría en temas económicos a los diferentes estados que están atravesando una crisis, ¿no? Tenemos en el campo de la agricultura y ganadería, la FAO, ¿no? Que se encarga de resolver problemas sobre el desarrollo agropecuario.
sobre temas de la niñez, la UNICEF. Tenemos ahí entonces las diferentes organizaciones internacionales. Claro está que las demás, bueno, ya mencioné la OMS, la FAO, las demás, digamos, sin importancia, ¿sí? Las más reconocidas o conocidas por nosotros, ¿no? La UNICEF eh, colabora con otros países para superar los obstáculos impuestos a la niñez, ¿no? Como, velando por temas como la pobreza, violencia, la enfermedad, la discriminación. Entonces, muchachos, estas organizaciones tienen como finalidad velar por estos campos, combatir la justicia, combatir en bienestar de la justicia social. Ahí estaba la OIT, Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Que ya existe desde el año 1919, poco tiempo después que se había dado la huelga general de los trabajadores, con la cual se consiguió las 8 horas de trabajo a nivel internacional, en la cual, claro está, hubo derramamiento de sangre. Y para evitar ello, pues se creó justamente esta organización, para poder justamente velar por la salud de los trabajadores. Y gracias a ella, pues el día de hoy los trabajadores obtienen muchos de los beneficios, ¿no? Como las 8 horas, que era lo básico, lo primero, un seguro médico, seguro de salud, ¿no? Descanso los fines de semana, descanso en fechas cívicas, eh, una compensación por tiempo de trabajo, ¿no? Una bonificación por fechas, por fiestas patrias y Navidad. ¿No? Aunque el día de hoy, si tú sigues las noticias, el día de hoy sabrás que la presidenta del Congreso, Alba Castro, está promoviendo dar una ley justamente para eliminar alguno de estos derechos. En este caso, la gratificación. Estaba mencionando yo hace un momento, que ya no se va a dar gratificación en julio ni en diciembre, sino que esa gratis se te reparta por tajaditas entre todos los meses del año, en todos tus sueldos del año, ¿no? Otra cosa que se está buscando dar el día de hoy es que las empresas prioricen la contratación de personal según un rango de edad. Con eso se está dando prioridad a trabajadores de hasta 30 años de edad, pero los otros trabajadores de 30, 40, 50, 60 años se les está quitando oportunidades laborales. Cositas que se está dando el día de hoy. Ojalá que no pase nada de eso. A ver. Un ratito, por favor. Bueno, eso. Ya se verá entonces. La Cruz Roja, que brinda asistencia, ¿no? Asistencia y ayuda en países, estados, pueblos, regiones donde haya crisis, ¿no? Generalmente para ayudar a estas personas que son víctimas de la guerra. No solamente protegiéndolas, sino también promoviendo leyes, ¿no? Por ejemplo, hay una ley internacional humanitaria que dice que en caso de guerras o conflictos, estas poblaciones que no son parte del conflicto, no pertenecen ni a un bando ni a otro, no deben ser atacadas. Hay una ley, ¿no? Sin embargo, sabemos que muchas de estas leyes no se cumplen, ¿no? Y pues ahí es que entran a tallar por el cumplimiento de estas normas y en defensa de estas poblaciones, estas organizaciones internacionales. Organizaciones no gubernamentales, estas son conocidas como ONGs, entidades privadas con personalidad jurídica, ¿no? Son organizaciones privadas, cuyo sustento, mantenimiento y fondos provienen de donaciones principalmente. Donaciones y apoyos que pueden ser dados por parte de estados, instituciones, personas. Esta es una organización sin fines de lucro, ¿no? Que esto tiene como finalidad simplemente ayudar. Ayuda en los diferentes temas. Ayuda legal, temas de medio ambiente, temas de salud, etc. Acá tienes algunas ONGs, la Amnistía Internacional, Greenpeace, que se encarga de ONG que vela por temas medioambientales, Human Rights Watch, ¿no? Que se encarga de velar por
temas sobre la defensa de los derechos humanos. Médicos Sin Fronteras, su mismo nombre lo dice, ¿no? Temas de salud. Y bien, muchachos, ¿estas son las únicas que hay? No, hay más organizaciones. Por ejemplo, tienes ahí la Organización de los Estados Americanos, la OEA, ¿no? Alberga los países de América exclusivamente. En otros continentes como África también tiene su propia organización internacional conocida como la Organización para la Unión Africana. Lo mismo en Centroamérica, tienes el Parlamento Centroamericano, tienes la Liga Árabe, tienes la Unión Europea, ¿no? Diferentes organizaciones conforme la región. Acá, por ejemplo, ya siendo más exacto, en esta zona de América del Sur, tenemos la Comunidad Andina, ¿no? Que está formada por países como Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Asimismo, también hay otras oficinas o más organizaciones que justamente se encargan de promover la paz y también por el tema de los derechos humanos, ¿no? La convención, por ejemplo, uno de los más conocidos es el Pacto de San José, firmado en la ciudad de Costa Rica. ¿No? Esto a raíz de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Con ello, el tema de los derechos humanos, violencia, maltrato, erradicado totalmente, ¿no? Y eso es algo que en las últimas épocas, las últimas décadas, aquí en el Perú todavía se ha acentuado aún más. Simplemente por poner un ejemplo, en otras épocas la educación era un poco más estricta. Tal vez por ahí padre, abuelo, abuelas, ¿no? Les puedan contar, ¿no? Tal vez ellos han vivido esta época, en las cuales en el centro educativo, ¿no? Los profesores tenían la libertad y el permiso de los padres para poder aplicar castigos físicos a los estudiantes. El día de hoy, claro que eso no va, ¿no? Eso no va, no se acepta, ¿no? Por un tema de derechos humanos, incluso también a los detenidos, aquellos que han delinquido y están detenidos, también no deben ser maltratados, golpeados para obtener, por ejemplo, alguna declaración, ¿no? Para eso hay leyes que protegen justamente a estas personas, instituciones que se encargan de ello, ¿no? Por esa razón que en nuestro país, por ejemplo, no hay pena de muerte, justamente respetando este pacto asumido por el Perú. Y bien, ya para terminar, muchachos, bueno, existe una carta democrática interamericana sobre la Convención de los Derechos Humanos. Y para terminar, decía yo que acá también en el Perú existen organizaciones, organismos que promueven la protección de derechos humanos, ¿no? Yo recuerdo que eso, en la actividad de extensión, sí hay una pregunta, mencionar cuáles son las organizaciones internacionales que promueven los derechos humanos aquí en el Perú. Y ahí tienes, por ejemplo, aquí en el Perú, bueno, las organizaciones que se han mencionado que trabajan conjuntamente con el Perú. Pero aquí netamente peruanas, tienes, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Una de ellas. La Superintendencia de Banca y Seguros, el Ministerio Público, ¿no? Las más conocidas, la ASPEC, que es la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, la ASPEC, Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ¿no? Que protege los derechos del consumidor, protege los derechos del usuario, en diferentes temas, ¿no? Alimentación, salud, servicios públicos, transporte, educación, etc. Tienes la Amnistía Internacional Perú, ¿no? Defiende los derechos humanos aquí en el Perú, Amnistía Internacional Perú, ese es el nombre de una organización. Hay una organización que se encarga de promover la lucha contra el racismo, ¿no? Simplemente promoviendo los derechos humanos. Es la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, por ejemplo. Hasta también hay organizaciones feministas que promueven justamente el derecho de las mujeres, ¿no? Como la equidad de género, por ejemplo, que tanto se ha hablado en últimos años, la salud reproductiva. Aquí en el Perú a eso se le conoce como el Movimiento Manuela Ramos, una organización que existe o que hay acá. Y empezar. Bueno,
En resumen, muchachos, y poniendo fin ya a esto, estas organizaciones son muy importantes. Sin ellas posiblemente habríamos ya atravesado o estaríamos en épocas de conflictos debido a la rivalidad, debido a todo lo que se ha vivido en estas últimas épocas. Parte importante de la sociedad, sin ellas sería imposible la coexistencia entre los países. Entonces, son importantes, ¿no? Como ves ahí. Muy bien, a ver. Un ratito, por favor, vamos a... Bien, muchachos, acá hay 4 preguntas súper sencillas, todas y cada una de ellas. Y nos pregunta la primera de ellas. ¿Qué entiendes por Organización Internacional de Paz o Organización Internacional que protege los derechos humanos? Con tu propia palabra es un concepto, dar ahí, ¿no? Por interno ya lo tengo. Muy bien, excelente. Son organizaciones, esto ya ustedes lo completan con sus propias ideas, pero acá voy a leer algunas de las respuestas que me están dando. Son organizaciones que buscan y velan por la paz, la seguridad y el progreso. Muy bien. Otros grupos de personas que se encarga de velar por la paz. ¿Alguno más quisiera dar su concepto de lo que es la Organización Internacional de Paz? Abogan por la independencia y la coexistencia pacífica. Muy bien, excelente. Voy anotando sus ideas. Bien, excelente. Acá pueden poner estos conceptos que me han dicho, ¿no? Organizaciones que buscan y velan por la paz, seguridad y el progreso, grupo de personas que se encarga de velar por la paz, y un tercer concepto, abogan por la independencia y la coexistencia pacífica. Eso es lo que me han dicho, ¿no? Bueno, no, más que grupo de personas, es una grupo de estados o grupo de países. Eso es, ¿no? El concepto está bien, solamente si por ahí personas no es, grupo de estados, grupo o asociación de estados, eso sí sería, ¿no? Asociación de estados que se encargan de velar por la paz. Ah, muy bien, Liñán, excelente, por ahí más. Eso puede poner entonces, asociación, agrupación o grupo de estados, ¿no? Que previo acuerdo buscan o velan por el bienestar en el mundo. ¿No? Grupo o asociación de estados que previo acuerdo velan por la paz, por la independencia, la coexistencia pacífica, como ustedes me han dicho. Agrupación de estados que previo acuerdo velan por la paz, la seguridad y el progreso, ¿no? Estas son las organizaciones internacionales. Empezamos con asociación o grupo de estados o agrupación de estados, como tú quieras. Y luego, lo que ustedes me han comentado. Mediante un acuerdo, persiguen un objetivo en común, velar por la paz. Esa es la pregunta número 1. Pregunta número 2, más fácil todavía. Mencione 4 organizaciones internacionales. Excelente, excelente, Guillén, por ahí ya me decía. La ONU, Organización de Naciones Unidas, ¿no? FMI, Fondo Monetario Internacional, excelente. OMS, Organización Mundial de la Salud. La FAO, para el Desarrollo Agropecuario. La OIT, Organización Internacional del Trabajo. Muy bien, complete según las que ustedes me están comentando ahí, por ahí otro, la ONU, la OEA, la OUA, Organización para la Unión Africana. Otra respuesta por ahí, la Unión Europea también puede agregar, la Comunidad Andina también puede agregar, la OEA. Entonces, de las tantas que hemos mencionado, solamente 4. Muy bien, por ahí la UNICEF también no la había mencionado. La OMS, Organización Mundial de la Salud, muy bien, excelente. Muy bien, pregunta número 3. Pregunta número 3. ¿Cómo surgen las organizaciones internacionales de paz? ¿No?
¿Cómo surgen? Por ahí les contaba cuál era su origen. Por ahí surgen de un acuerdo de voluntades, donde hay obligaciones y derechos por acuerdo mutuo. Una respuesta estoy leyendo. Otra dice, surgen a través de querer promover la paz entre países o lugares para que no haya más guerras, provocando un deterioramiento civil en las poblaciones. Estoy leyendo algunas respuestas, muchachos. Acá podemos completar libremente, ¿no? Por eso estoy leyendo sus opiniones de ustedes. ¿Cómo surgen? Surgen a... Bueno, esas dos respuestas me dieron, sí, esas dos respuestas. ¿No? La voluntad entre los países de poder establecer un acuerdo para promover la paz, ¿no? Recuerda usted, surgen después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Surgen después de las guerras mundiales, con la finalidad para, para evitar futuros conflictos militares. Otra idea por ahí, surgen después de las guerras mundiales, ¿no? Surgen después de las guerras mundiales con la finalidad de evitar futuros conflictos. Muy bien. Y la número 4, ¿cuál es la finalidad de la ONU? Muchachos, por ahí ya una respuesta me llega. Finalidad, mantener la paz y seguridad internacional. Breve resumen conciso de todo lo que nos dice sobre la ONU. Otro concepto dice, unir todos los países para que se ayuden entre sí y haya una paz, evitando conflictos entre ellos y que todo desacuerdo sea arreglado debidamente. Claro, no, excelente, ¿no? Simplemente paz y seguridad. Paz, seguridad, bienestar entre todos los países miembros. Eso es lo que se desea, lo que se busca. Muy bien, no hay más respuestas, ¿no? Okay. Muy bien, entonces, muchachos, bueno, la actividad de extensión, algo difícil, no lo sé, a ver. Bueno, primero vamos a parar acá.